Cuando me dispuse a entrar a despedirme de mi madre, 3 personas se metieron a la casa, rompieron, me dejaron amarrado a lo que fue el garage de mi casa, que hubo un alboroto en la parte de arriba de mi casa y que mi madre gritó, mis hijos no. De los hombres, uno de ellos me cortó lo que es la mano. Decidieron sacarme de la casa. El 5 de diciembre de 2008, en la ciudad de Guatemala, después de no recibir noticias de su familia durante varias horas, un hombre decidió ingresar por la fuerza a su propia casa. Lo que encontró fue algo que jamás imaginó. Dentro de la vivienda, los cuerpos sin vida de 5 de sus familiares. La escena era un caos total. Sangre por toda la casa, objetos desplazados y un silencio inquietante. Pero lo más impactante era la presencia de un solo sobreviviente, un joven que parecía estar completamente ajeno a la magnitud del horror que acababa de ocurrir. ¿Qué llevó a este joven a cometer semejante atrocidad? Lo que sucedió esa noche cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Sigue viendo para conocer los escalofriantes detalles de esta tragedia. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el video, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Yat Roy Chu Girón nació y creció en la ciudad de Guatemala. Era hijo de Rolando Chu Chang, un reconocido médico traumatólogo del Hospital General San Juan de Dios, quien había emigrado desde Asia y dedicaba gran parte de su tiempo a su exigente labor profesional. A pesar de las largas jornadas de trabajo, hacía un esfuerzo constante por estar presente en la vida de su familia. La madre de Yat, Gabriela Girón Rosales, era descrita como una mujer amorosa, comprensiva y profundamente entregada al cuidado de sus hijos. Junto a Rolando formó un hogar compuesto por Yat, sus hermanos Sara y Benjamín, y la pequeña Jocelyn, una niña que se encontraba en proceso de adopción y que ya formaba parte integral de la familia. Desde temprana edad, Yat mostró una personalidad sociable y una curiosidad constante. Con el paso de los años se convirtió en un joven extrovertido, con intereses bien definidos. Disfrutaba del patinaje, los dibujos animados japoneses, los videojuegos y la música, actividades que ocupaban gran parte de su tiempo libre. Era común verlo recorrer las calles del vecindario sobre su patineta, lo que hizo que muchos vecinos lo identificaran como un muchacho aficionado al deporte. En el entorno familiar, cada uno de los hermanos tenía afinidades distintas. Benjamín compartía con Yat el gusto por los videojuegos, mientras que Sara solía ayudar a su madre en la cocina, participando activamente en las labores del hogar. Jocelyn, la menor, aportaba alegría con su risa constante y su inocencia, convirtiéndose en un punto de luz dentro de la dinámica familiar. A los 21 años, Yat cursaba el 4º año de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Galileo, y al mismo tiempo trabajaba en un call center. Su rutina reflejaba el esfuerzo por forjar un futuro prometedor, combinando estudios universitarios con responsabilidades laborales. Desde el exterior, la vida de Yat parecía transcurrir con normalidad, rodeado de su familia y enfocado en sus metas personales. Sin embargo, detrás de esa imagen cotidiana y aparentemente estable, la realidad del hogar Chu era más compleja de lo que se percibía a simple vista. Pese a la imagen de armonía que proyectaba la familia, al interior del hogar comenzaron a surgir tensiones cada vez más frecuentes. Las discusiones entre Yat y sus padres se volvieron recurrentes y fueron escalando con el paso del tiempo, hasta alcanzar un punto crítico en noviembre de 2008. En medio de un episodio de ira, el joven amenazó a su madre utilizando un objeto filoso de cocina, un hecho que marcó un antes y un después en la relación familiar. Ese incidente dejó a todos profundamente afectados y provocó una ruptura definitiva entre Yat y sus padres. Como consecuencia de lo ocurrido, el joven se vio obligado a abandonar la casa familiar. La decisión no solo significó una separación física, sino también emocional, quebrando los lazos que hasta entonces sostenían a la familia.
Tras salir del hogar, Yad se refugió en la vivienda de una tía ubicada en San Cristóbal. Allí permaneció sintiéndose desorientado, aislado y distante, mientras sus padres intentaban comprender cómo la situación había llegado a un punto tan extremo. Rolando, decidido a no perder el vínculo con su hijo, buscó la forma de acercarse nuevamente a él. Lo llamó con la esperanza de lograr una reconciliación y sanar la relación quebrada. Aunque Yad expresaba deseos de recomponer el lazo familiar, en su interior persistían sentimientos de ira y resentimiento que impedían que ese acercamiento se concretara. A pesar de los intentos constantes del padre por restablecer la relación, la reconciliación nunca llegó a materializarse. Poco tiempo después, un hecho devastador cambiaría para siempre el destino de la familia Chu, cuando 5 de sus integrantes fueron brutalmente asesinados dentro de su propia vivienda, ubicada en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. La tragedia que marcó a la familia Chu comenzó la mañana del 5 de diciembre de 2008. Ese día, Rolando no se presentó a cumplir con su turno en el hospital, una ausencia que resultó alarmante para sus colegas y en especial para su hermano, quien sabía que se trataba de un hombre responsable y comprometido, incapaz de faltar a su trabajo sin previo aviso. Ante la falta de respuesta a múltiples intentos de comunicación, el familiar decidió trasladarse hasta la vivienda de los Chiu. Al llegar, tocó la puerta en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta alguna. La preocupación creció rápidamente, por lo que optó por escalar una de las paredes de la casa e ingresar por una ventana. Lo que encontró en el interior fue una escena devastadora. Dentro del hogar yacían sin vida Rolando, su esposa Gabriela y sus hijos Sara, Benjamín y la pequeña Jocelyn. Todos habían sido atacados con arma blanca en el lugar que debía representar seguridad y refugio para la familia. El hallazgo confirmó que algo terrible había ocurrido durante la noche, dando inicio a uno de los episodios más estremecedores registrados en la ciudad de Guatemala y marcando el comienzo de una investigación que sacudiría profundamente a la sociedad. Tras el descubrimiento de los cuerpos, la vivienda se transformó rápidamente en un escenario de conmoción y desorden. Policías, bomberos y vecinos comenzaron a concentrarse alrededor del inmueble, mientras la noticia del crimen se propagaba con rapidez. El ambiente estaba cargado de tensión, incredulidad y dolor, especialmente entre los familiares que llegaron al lugar al enterarse de lo ocurrido. Cuando las autoridades ingresaron formalmente a la casa para asegurar la escena, lo que encontraron fue descrito como una imagen macabra. El cuerpo de Rolando, de 52 años, se encontraba en la sala, frente a un sofá y una mesa sobre la cual permanecían 3 platos con restos de leche y cereal, lo que sugería una rutina interrumpida de forma violenta. Gabriela, de 45 años, yacía en el pasillo. Todo indicaba que había logrado salir de la habitación tras el ataque, dejando un rastro de sangre que concluía junto a su cuerpo. En el interior de la vivienda, la escena se tornaba aún más desgarradora. Sara, de 10 años, fue hallada al pie de una cama. Benjamín, de 8 años, se encontraba tendido en el cuarto de enfrente, junto a Jocelyn, de apenas 3 años. La distribución de los cuerpos evidenciaba que cada uno había sido atacado dentro de su propio espacio, sin oportunidad de escapar. Mientras los peritos iniciaban las primeras diligencias, Yad, el único integrante de la familia que había sobrevivido, permanecía sentado en una banqueta cercana al lugar. Su comportamiento llamó de inmediato la atención. No mostraba señales visibles de dolor ni de conmoción, y su mirada perdida resultó inquietante para quienes presenciaban la escena. Aquella actitud contrastaba de manera drástica con el horror que se desarrollaba dentro de la vivienda y despertó las primeras dudas entre los investigadores. A medida que avanzaban las diligencias en el lugar, la escena se llenó de interrogantes y sospechas. El caos inicial dio paso a las primeras entrevistas, y Yad fue abordado por los agentes para rendir declaración. Durante ese contacto, los oficiales notaron que el joven mantenía algo oculto en su mano derecha, un detalle que en un principio no pareció relevante, pero que pronto llamó la atención por su insistencia en no mostrarla. Al observar con mayor detenimiento, los policías advirtieron que Yad presentaba heridas en la mano,
un hallazgo que resultó clave para el curso de la investigación. Aún así, en ese momento el joven era visto por algunos como una víctima más de la masacre, alguien cuya vida había cambiado de forma irreversible tras la muerte de toda su familia. Inicialmente, la Fiscalía lo consideró testigo protegido. Sin embargo, conforme pasaron las horas y comenzaron a contrastarse sus declaraciones con los primeros indicios recabados en la escena, su comportamiento empezó a generar desconfianza. Sus relatos carecían de coherencia y variaban constantemente, lo que llevó a las autoridades a replantearse su rol dentro de los hechos. En un primer momento, Jad aseguró que la herida en su mano era producto de una caída mientras practicaba patinaje. No obstante, cuando los investigadores intentaron corroborar esa versión, no encontraron evidencia que respaldara su relato. Al ser confrontado con estas inconsistencias, el joven modificó su declaración. Entonces afirmó que él también había sido víctima del ataque. Según esta nueva versión, 3 hombres habrían ingresado por la fuerza a la vivienda, lo amarraron en el garaje y lo golpearon, provocándole la lesión en la mano. Mientras tanto, aseguró que su madre suplicaba por la vida de sus hijos, pero que los agresores, sin piedad, asesinaron a todos los miembros de su familia. Posteriormente, dijo haber sido sacado de la casa bajo amenazas de muerte si revelaba lo ocurrido. Jad sugirió además que el crimen podía estar relacionado con conflictos entre pandillas, como una posible venganza contra su padre, quien habría atendido a integrantes de grupos rivales en el hospital. Paralelamente, dentro del entorno familiar, surgieron versiones que señalaban a una exempleada doméstica, despedida semanas antes por un presunto robo de joyas, lo que añadió aún más confusión al caso. Con el paso de los días, la verdad seguía sin esclarecerse. La investigación avanzaba entre hipótesis contradictorias, mientras la justicia intentaba determinar si Jad era realmente una víctima más de la tragedia, o si, por el contrario, ocultaba un secreto que cambiaría por completo el rumbo del caso. Con el avance de las investigaciones, comenzaron a surgir nuevos elementos que profundizaron las dudas sobre la versión de Jad. Su afirmación de que no residía con su familia, sino con una tía, abrió interrogantes adicionales sobre la relación que mantenía con sus padres y el verdadero estado del vínculo familiar en los meses previos a la tragedia. Las indagaciones permitieron reconstruir con mayor claridad el contexto de conflictos que habían marcado esa relación. Salieron a la luz antecedentes de conductas violentas por parte del joven, hechos que no habían sido aislados y que reforzaban la hipótesis de una convivencia deteriorada. Lo que en un inicio parecía un crimen perpetrado por terceros, comenzó a perfilarse como un entramado de tensiones no resueltas dentro del propio núcleo familiar. La escena del crimen fue analizada minuciosamente por los peritos. Cada rastro de sangre, cada huella y cada indicio físico ofrecían información clave sobre lo ocurrido. No solo se trataba de un espacio marcado por la violencia extrema, sino también de un reflejo de las fracturas emocionales que habían ido creciendo en el hogar Chu antes del 5 de diciembre de 2008. Jad fue sometido a un examen médico, durante el cual se le tomaron muestras de sangre para realizar comparaciones con los rastros encontrados en la vivienda. La investigación forense, que para ese momento ya empleaba técnicas avanzadas, resultó decisiva. Tras 8 días de intensas indagaciones, los resultados comenzaron a esclarecer el panorama. Un total de 36 análisis de ADN confirmaron que la sangre hallada en distintos puntos de la casa correspondía a Jad, estableciendo un vínculo directo entre él y la escena del crimen. Las evidencias indicaban que había cometido errores durante la ejecución de los hechos, dejando rastros biológicos en ventanas, chapas de puertas y otras superficies. El análisis de esas muestras reveló que el ADN encontrado pertenecía al joven, mezclado con el de sus familiares. Además, un rastro de sangre que descendía desde el segundo nivel hasta la puerta principal permitió determinar que una persona herida en la mano derecha se había desplazado por la vivienda. Las lesiones de Jad, según los peritajes, habían sido provocadas por un arma punzante, lo que contradecía de manera directa sus versiones iniciales. A esto se sumaron otros hallazgos relevantes. En el vehículo que utilizaba el joven, las autoridades encontraron manchas de sangre en una alfombra,
y dentro de la maleta un par de zapatos ensangrentados junto con una careta similar a la utilizada por el personaje Jason de la película Viernes 13. Las huellas de esos zapatos coincidían con una impresión localizada en uno de los brazos de la ventana que daba al cuarto de los niños. En la vivienda donde Jad residía con su tía, los investigadores localizaron más objetos manchados de sangre, entre ellos una playera negra, 2 servilletas de papel, un machete y un par de calcetines blancos. Además, en un terreno baldío frente a esa casa fue hallado un cuchillo con sangre, que posteriormente fue identificado como el arma homicida. Gracias al análisis de las manchas de sangre y a las huellas dactilares del joven encontradas en distintos puntos del inmueble, los peritos lograron reconstruir la secuencia de los hechos. Según la Fiscalía, todo ocurrió en un lapso aproximado de 10 minutos, tiempo suficiente para consumar una de las masacres familiares más impactantes registradas en el país. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, los hechos se iniciaron cerca de las 11 de la noche del 4 de diciembre de 2008, cuando Jad llegó a la vivienda de sus padres. Para cometer el ataque, utilizó un objeto filoso de cocina y ocultó su rostro con una máscara similar a la del personaje Jason. El primer ataque, según las evidencias, fue dirigido contra su padre, quien se encontraba durmiendo en su habitación. Las manchas de sangre localizadas en ese espacio confirmaron que ahí se produjo la agresión inicial. Rolando llevaba una bota de yeso en una de sus piernas, lo que le impedía defenderse. Esta condición fue aprovechada para atacarlo en la cama y posteriormente arrastrarlo hasta la sala, donde finalmente se desangró. Se presume que al comenzar la agresión contra el padre, la madre despertó al percatarse de la situación. En un intento por intervenir, se produjo un forcejeo. En medio del caos, Jad se volvió contra ella, la derribó al suelo y la apuñaló repetidamente en la nuca y el cuello, causándole la muerte en el pasillo de la vivienda. La violencia no se detuvo tras el asesinato de los padres. El joven se dirigió entonces a la habitación de sus hermanos. Primero atacó a Sarah, luego a Benjamín y finalmente a la pequeña Jocelyn, consumando la masacre de toda su familia. Tras cometer los crímenes, Jad abandonó la casa en su automóvil. Durante la huida, se deshizo de la camisa que llevaba puesta al momento de los hechos y arrojó el arma homicida, intentando eliminar rastros que lo vincularan con lo ocurrido. El informe forense evidenció la extrema brutalidad del ataque. En él se detalló que las víctimas presentaban cortes profundos en la región de la yugular. Asimismo, todos los cuerpos mostraban señales de defensa, con heridas en las manos que indicaban intentos desesperados por protegerse. Las autopsias revelaron la magnitud de la violencia ejercida. El padre recibió aproximadamente 30 heridas de arma blanca, mientras que la madre presentó alrededor de 18 lesiones. En el caso de los hermanos menores, también se documentaron múltiples heridas concentradas principalmente en el cuello y en la parte superior del tórax, todas clasificadas como lesiones de carácter homicida. Con el peso de las evidencias acumuladas, Jad fue detenido el 9 de diciembre de 2008 mientras aún declaraba en calidad de testigo protegido ante el Ministerio Público. La detención marcó un giro definitivo en el caso, pues dejó de ser considerado una posible víctima para convertirse formalmente en el principal acusado por la masacre de su familia. Durante la audiencia de imputación, el joven insistió en su inocencia. Sostuvo que había sido amarrado, intimidado y agredido por los supuestos responsables del crimen, reiterando que no tuvo participación alguna en la muerte de sus padres y hermanos. Además, afirmó ante el juez que una semana antes de los hechos había recibido un mensaje en su teléfono celular en el que se le advertía que su familia sería asesinada. A pesar de sus declaraciones, el juzgado sexto resolvió ligarlo a proceso penal. Fue acusado del delito de parricidio por la muerte de sus padres y de homicidio por el asesinato de sus hermanos. Como medida cautelar, se ordenó su prisión preventiva mientras se desarrollaba la etapa de instrucción y se completaban las investigaciones correspondientes. En medio de este escenario, Jad continuó proclamando su inocencia.
aseguraba que la verdad debía salir a la luz y pedía justicia, afirmando que no comprendía cómo había pasado de ser un sobreviviente para enfrentar cargos por uno de los crímenes más atroces registrados en el país. El caso adquirió una fuerte notoriedad mediática. La masacre de la familia Chu fue ampliamente difundida por los medios de comunicación debido a la crudeza de los hechos y al impacto social que provocó. La opinión pública seguía cada avance del proceso, mientras el país entero intentaba asimilar la magnitud de una tragedia que había acabado con una familia completa y dejado a un joven enfrentando acusaciones que cambiarían su vida para siempre. Durante la etapa de instrucción, se realizaron diversos peritajes psicológicos a Yat. Los resultados concluyeron que no presentaba ningún trastorno mental y que su nivel de inteligencia era alto. Sin embargo, el análisis forense elaborado por el INASIF señaló que sus rasgos de personalidad coincidían con los de un psicópata y que al momento de cometer los hechos era plenamente consciente de sus actos. Según los especialistas, su aparente frialdad emocional explicaba la ausencia de reacciones acordes con la magnitud de lo ocurrido. El juicio en su contra se extendió por un periodo aproximado de 9 meses. Durante el desarrollo del proceso, la Fiscalía expuso el móvil del crimen, señalando que el acusado actuó impulsado por un profundo resentimiento hacia sus padres, derivado de haber sido expulsado del hogar familiar. Ese conflicto, según la acusación, desembocó en la decisión de acabar con la vida de todos los integrantes de la familia. Como parte del debate probatorio, el Ministerio Público presentó 59 muestras que fueron analizadas en España. Dichos estudios confirmaron que el ADN encontrado en la escena del crimen correspondía a Yat, reforzando de manera contundente su vinculación con los hechos. Ante la gravedad de los delitos, la Fiscalía solicitó la imposición de la pena capital. La defensa, por su parte, pidió la absolución del acusado. Argumentó que las pruebas no habían sido recolectadas de manera adecuada y cuestionó la validez de la investigación. Yat Roy Cheu Girón, en calidad de autor del parricidio de sus padres Rolando Cheu Chang, de Gabriela Beatriz Girón Rosales y del asesinato de sus hermanos, y se le imponga la pena de muerte al concurrir los presupuestos legales constitucionales. La abogada defensora solicitó una ampliación de la declaración de Yat, en la cual el joven manifestó no comprender por qué se le acusaba de haber asesinado a su hermano menor, a quien aseguraba haber cuidado desde pequeño. No hay un solo momento en donde yo haya podido salir, presentarme, ya sea con los medios para darles sus 15 minutos de fama, como normalmente se dice. En su última intervención antes del fallo, Yat se mostró angustiado. Lloró y expresó que no podía dejar de pensar en su familia, afirmando que necesitaba la fuerza y el carácter de cada uno de ellos para continuar adelante. Insistió en que se le permitiera demostrar su inocencia. Quisiera pedirles que me permitan demostrar mi inocencia, que me permitan demostrarle no solo a la sociedad, sino a mi familia. En esa misma línea, su abuela pidió al tribunal que evaluara cuidadosamente todas las pruebas y señaló que si su nieto era culpable, debía hacerse justicia. Pedirle al tribunal justicia, que su fallo sea justo, porque ustedes tienen en sus manos dar la justicia de los hombres, que tomen en cuenta todos los elementos y que si mi nieto es culpable, él debe de pagar. Finalmente, el 23 de septiembre de 2009, el tribunal emitió su veredicto. Se le impone la pena de 50 años de prisión por cada uno de ellos, lo que hace un total de 250 años de prisión inconmutable. El jurado declaró culpable a Yat basándose en las pruebas de ADN y otros indicios que demostraban su implicación directa en los hechos. Fue condenado a 250 años de prisión, recibiendo 50 años por cada una de las víctimas, una pena que, conforme a la legislación guatemalteca, representaba la máxima condena posible. Al escuchar la sentencia impuesta por el tribunal, Yat mostró una actitud distante y ausente. Su mirada parecía perdida mientras jugaba con el rosario que llevaba colgado en la camisa.
Aunque en algunos momentos se persignaba, como si expresara arrepentimiento, su comportamiento y sus palabras ante el juez no reflejaron una verdadera compasión ni remordimiento por lo ocurrido. Pese a la condena, la defensa anunció que agotaría todas las instancias legales disponibles. Manifestó su intención de apelar la decisión e incluso llevar el caso ante la Corte Americana, argumentando que el fallo no se ajustaba a derecho. La abogada defensora criticó la afirmación del tribunal de que la investigación había sido impecable, señalando una supuesta contaminación de la escena del crimen, la llegada tardía del Ministerio Público y deficiencias en el resguardo de las pruebas, algunas de las cuales, aseguró, se obtuvieron meses después del vencimiento del plazo de investigación. Insistió en la aplicación del principio de indubio pro reo, es decir, que ante la duda se favoreciera al acusado. Sin embargo, en febrero de 2010, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal ratificó la condena. Yad fue enviado inicialmente al penal conocido como El Infiernito y años más tarde, en febrero de 2017, trasladado al Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Pavoncito, una cárcel de alta peligrosidad. Durante su tiempo en prisión, Yad no mostró señales evidentes de culpa ni arrepentimiento. En una entrevista realizada en 2018, a 10 años del crimen, su apariencia había cambiado de forma notable. Llevaba el cabello y la barba largos. A pesar de la gravedad de su condena, su vida dentro del penal transcurría entre actividades educativas, religiosas y trabajos de mantenimiento. Dentro de la cárcel era conocido como Don Roy y se encargaba de mantener el orden en distintas áreas, incluso en sectores donde se encontraban reclusos considerados altamente peligrosos. También ejercía como maestro, enseñando a leer y escribir a otros internos. Estas actividades abrían la posibilidad de acceder, en algún momento, a beneficios penitenciarios, considerando que muchos privados de libertad pueden apelar su situación dependiendo de su conducta. A más de una década de haber sido condenado, Yad continuaba negando su responsabilidad en los hechos. Nunca ofreció una explicación clara sobre lo que lo llevó a cometer el crimen que acabó con la vida de 5 miembros de su familia, dejando abierta una inquietante pregunta sobre lo que pudo haber ocurrido en la mente de un joven con un futuro prometedor. La vivienda donde ocurrió la masacre, ubicada en la Avenida de los Árboles, permaneció abandonada durante un tiempo hasta que fue alquilada y transformada en una carpintería. Aún así, quienes transitan por el lugar aseguran que todavía pueden verse manchas de sangre en las paredes y que durante las noches se escuchan llantos y risas de niños, como si las almas de la familia Chu continuaran vagando por la casa que fue testigo de sus sueños y de su trágico final. El caso de Yad Roy Chu se sostiene sobre una cadena de hechos documentados, conflictos familiares previos, una escena del crimen con evidencias contundentes, peritajes científicos, análisis psicológicos y un proceso judicial que concluyó con una condena basada principalmente en pruebas de ADN. La investigación permitió reconstruir la secuencia de la masacre, establecer un móvil vinculado al resentimiento acumulado y determinar la responsabilidad penal del acusado, dejando constancia de cómo una disputa doméstica escaló hasta convertirse en uno de los crímenes familiares más impactantes registrados en Guatemala. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.